Muchas gracias a CRA por invitarme a estar presente en esta Jornada Nacional del Agro. Muchas gracias a la presencia de todos ustedes. Yo voy a disertar, son 30 minutos, ¿no? Miren, yo les voy a hablar de los impuestos en el campo dentro de un contexto de equilibrio general, más preocupado por... Gracias, muy amable. Más preocupado por la decadencia que la política impositiva y en general el resto de la política económica ha provocado en Argentina. Así que yo les cuento que voy a hablar de los impuestos, pero particularmente dentro de un contexto de equilibrio general, brevemente, porque ya me quedan menos de 40 minutos, según me dice el reloj. Brevemente lo que le diría, si uno mira a la Argentina en el largo plazo, la Argentina muestra una enorme dificultad para crecer a tasa alta y sostenida. Por ejemplo, en el último siglo, es cierto que rebota el puntero, en la quinta fila aproximadamente, ustedes van a ver una línea que dice 1913-2015, el último siglo. Ahí Argentina creció claramente por abajo de la tasa de crecimiento del mundo. El único periodo largo durante el cual Argentina creció por encima del mundo fue los 40 años que transcurrieron entre 1870 y 1913, lo que está resaltado con color rojo, lo que se denomina la generación del 80, donde Argentina creció a una tasa más de 2 veces y media la tasa a la cual creció el mundo. ¿Y qué es lo que hizo Argentina en ese periodo? Argentina lo que hizo fue una lectura muy inteligente de lo que estaba pasando en el mundo. En el mundo estábamos asistiendo a la aparición del barco a vapor, con una gran reducción en los costos de transportes en el mundo. Fue una etapa en la cual Argentina fue el primer país en alfabetizar a su población. Se construyeron cerca de 30.000 kilómetros de vías férreas. Era una Argentina que impuso la ley 1420, la educación gratuita y obligatoria para todos los argentinos. Fue una Argentina muy meritocrática y abierta al mundo, y yo creo que ahí estuvo el principal mérito de aquellos próceres de la generación del 80, liderados por Julio Argentina Roca, creo yo el mejor presidente que ha tenido en la historia nuestro querido país. Y en contraste, como verán en el resto de las filas, luego Argentina nunca pudo superar la tasa de crecimiento del mundo, salvo después de una gran crisis y por un periodo transitorio. Y ahí está acá la gran cuestión. ¿Qué es lo que ha pasado que Argentina, salvo después de graves crisis, nunca pudo crecer durante plazos largos a la tasa de crecimiento a la cual creció el mundo? Y toda esta estadística que le voy a mostrar, para aquellos que les interese, están volcados en mi libro La Argentina Devorada. Aquí lo que les muestro es que Argentina, como consecuencia de esta dificultad para sostener durante largo plazo su tasa de crecimiento, por encima del crecimiento del mundo, ha experimentado una decadencia secular. Argentina, cuando uno mira el ranking mundial de ingreso per cápita, llegó a ocupar, allí la primera etiqueta que encuentran, a fines del siglo XIX, llegó a ocupar el puesto número 5 en el ranking mundial de ingreso per cápita. Cuando finalizaba la Segunda Guerra Mundial, estaba número 11, y desde mediados del siglo XX para acá, como ustedes podrán ver esas barritas que van para arriba, significan que Argentina no paró de caer en el ranking mundial de ingreso per cápita. De ser número 11 del mundo en 1948, llegó a ser número 54 en el 2002 y hoy está en número 47. O sea, groseramente Argentina ha perdido más de 35 puestos en el ranking mundial de ingreso per cápita desde mediados de los 70 para acá. Así que no hay duda, la primera cosa que quiero enfatizar es que Argentina es un país que está en decadencia. Por si fuera poco, otro indicador de la decadencia argentina son sus niveles de pobreza. Por acá van a aparecer los niveles de pobreza. Argentina hace 30 años que tiene la pobreza en 30%. No es un tema que aparece a fines de 2015 con la asunción de Macri. 30 años con la pobreza en 30% en promedio, con picos, como ustedes pueden ver ahí, de 47% de la hiperinflación y del 54% en el 2002. ¿Cuáles son las causas entonces por las cuales Argentina ha tenido esta decepcionante performance macroeconómica? Bueno, la primera causa, le diría, es que los niveles de inversión y de productividad de la Argentina son extraordinariamente bajos.
En esta gráfica ustedes tienen la línea roja, que es la inversión en Argentina, y la línea azul es la productividad total en el complejo de factores de producción. Como verán ustedes, la línea roja llega a tener un punto máximo a mediados de los 70, con casi 30 puntos del producto de inversión. Hoy estamos en menos de 15 puntos del producto de inversión, pero no hoy, sino que fíjense en esa línea roja, desde aproximadamente el año 90, estamos hablando de ya un cuarto de siglo, que Argentina no logra superar estos niveles de inversión en promedio. Solo ha habido recuperaciones cíclicas después de la crisis de la hiperinflación o de la crisis 2002. Pero luego de la caída que tuvo la inversión desde mediados de los 70 con el Rodrigazo hasta fines de los 80, en esos 15 años, la Argentina perdió 15 puntos del producto de inversión, de 30 a 15, como está acá, y nunca más lo pudo recuperar. O sea, hace un cuarto de siglo que Argentina no logra tendencialmente recuperar sus niveles de inversión de mediados de los 70. Solamente ha tenido recuperaciones cíclicas después de graves crisis. Así que acá tenemos una primera causa de nuestra decadencia, la dificultad para sostener niveles altos de inversión. La segunda causa son los niveles bajísimos de productividad que, como verán ustedes, la línea azul tuvo una suba importante después de la Segunda Guerra Mundial hasta experimentar ese máximo de mediados de los 70, cae junto con la inversión hasta niveles mínimos allá después de la hiperinflación y nunca más tendencialmente pudo recuperarse. Solamente se recuperó por cuestiones cíclicas. Así que acá uno debería cuestionarse muy severamente qué es lo que pasó en estos 15 años que han transcurrido desde mediados de los 70 hasta fines de los 80, o sea, hasta la hiperinflación, que Argentina nunca más pudo recuperar tendencialmente, insisto, no solo los niveles de inversión, sino sus niveles de productividad. Aquella maravilla que nos cuenta gran parte del populismo, que eran mediados de los 70, con una distribución de ingreso igualitaria, sin duda que tenía el germen que provocó este derrumbe tendencial en los niveles de inversión y los niveles de productividad. Así que si ustedes quieren mirar o pensar por qué Argentina es un país decadente, que ya tiene niveles de pobreza muy preocupantes, acá los tenemos. Argentina hace un cuarto de siglo que no logra recuperar los niveles de inversión que tuvo a mediados de los 70. Cuando uno lo compara con la evidencia internacional, discúlpenme, este gráfico parece más un plato de fideos que un gráfico, pero la línea celeste es Argentina. Fíjense cómo Argentina invierte menos que cualquier otro país de los que están en ese, o casi todos los países que invierten ahí. Fíjense, la línea celeste está por debajo de todos desde hace mucho tiempo. Está Chile, está Irlanda, está Taiwán. Y acá tienen lo mismo, pero nada más que mirando los niveles de productividad. Fíjense cómo Argentina, de nuevo la línea celeste, hace prácticamente medio siglo que no logra mejoras sustantivas de la productividad cuando el resto de los países lo han alcanzado. Entonces, el hecho que Argentina invierta poco, que invierte mucho menos que el promedio de los países emergentes y sus niveles de productividad, ahí está la causa. Pero yo creo que también habría que preguntarse causas más profundas de por qué Argentina invierte poco y por qué Argentina tiene tan bajo nivel de productividad. Y yo le diría dos causas fundamentales para mí. Una, y las dos hacen mucho la actividad agropecuaria. Uno, cómo Argentina tendencialmente de nuevo ha rechazado el libre comercio para poder crecer y desarrollarse. Argentina, hacia la crisis del 30, tenía exportaciones que representaban casi 70% de su Producto Bruto, y hoy las exportaciones de Argentina a GATA superan el 15% de su Producto Bruto. El rechazo tendencial de Argentina al libre comercio es una de las causas fundamentales, por no decir la causa fundamental de nuestro deterioro en los últimos 70 años. Y acá quiero decirles la primera cosa en concreto para el agro. El agro tiene que ser el abanderado en la lucha por el libre comercio. No hay peor veneno para el agro que la sustitución de importaciones y el proteccionismo industrial. ¿Por qué? Hay varias maneras de decirlo, este por qué. Una, muy obvia, y las restantes más obvias todavía. La menos obvia de todas es que ¿cómo le va a ir bien al agro en una sociedad con serias falencias culturales que cree que indebidamente el agro es un sector rentista? ¿Cómo le va a ir bien al agro cuando el proteccionismo industrial garantiza rentas extraordinarias para aquellos sectores que compiten con importaciones?
Obviamente que si la sustitución de importaciones garantiza rentas extraordinarias al que compite con importaciones, la inversión va a ir ahí y no va a ir al agro. Es lo que se llama en la teoría económica la simetría de Lerner de 1936. Una teoría que tiene 80 años en Argentina todavía no nos entró. Entonces, para el agro, grábenselo señores, con todo respeto, el peor veneno que hay es la sustitución de importaciones. Así que mi sugerencia, que cuanto más amemos al agro, y yo sin duda que estoy del lado del sector agropecuario por infinidad de razones, una de ellas familiar, es que Argentina tiene que ponerse, y el agro en particular, en la defensa del libre comercio. Una segunda razón, más obvia todavía, es ¿cómo le vamos a vender al mundo si no le compramos al mundo? Hablé del libre comercio y se terminó la presentación. Se ve que hay que seguir con la sustitución de importaciones. Acá algunos números para soportar lo que yo les digo. Miren, midiendo solamente los aranceles a la importación. O sea, esto es la protección tarifaria. Las protecciones no tarifarias de Argentina todavía son mayores a las tarifarias. Pero mirando solamente las tarifas, Argentina, perdón, sigo pensando que puedo enfocar con el cursor. Fíjense la primera línea, marcada con rojo. Fíjense la primera línea, la tercera columna, dice arancel promedio. Argentina es el país número 1 en el mundo en cobrar aranceles a la importación. Número 2 es Brasil, número 3 Corea del Sur, Venezuela, etc. En particular es número 1 en proteccionismo en la industria textil. Número 6, sigo con las columnas, ¿no? En la protección en madera. Número 3 en ropa. Número 1 en cuero y calzado. Solamente tomando la protección tarifaria. Tomando la protección no tarifaria es mucho peor esto todavía. O sea, Argentina no es solamente número 1 en proteccionismo por aranceles en el mundo, sino que además es número 1 en protección a textiles, 3 en ropa y número 1 en cuero. Y acá hay otros países, aquellos que estén interesados, supongo que la bolsa le va a circular la presentación, yo con todo gusto se la distribuyo. En particular al agro ahora. Ahora voy a hablar de un poquito de la protección directa que sufre el agro, la desprotección directa que sufre el agro. Porque la protección industrial es una protección indirecta, o sea, se protege directamente la industria sustitutiva, lo cual significa una desprotección, pero indirecta al agro. Acá está la protección directa al agro, o sea, la que sufre el agro, por ejemplo, por retenciones. ¿Sí? Argentina, comparado con países de clara raíz agropecuaria, como puede ser Australia, Brasil, Chile, Nueva Zelanda, es el único sector de todos estos países que yo les comento acá, que en promedio, en este periodo 2007-2013, le sacó casi el 30% de valor bruto de producción al agro, a través de las discriminaciones de precios y las retenciones. La fuente de este trabajo es un trabajo de 2 economistas de la Universidad del SEMA, Marcos Galacher y Daniel Lema. Es el único país de clara raíz agropecuaria, los que están en este cuadro, que en promedio le ha quitado el 30% de su margen bruto al agro. Para continuar enfatizando la importancia de la apertura económica, que insisto, es la principal aliada del sector agropecuario, de un trabajo realmente impresionante de Jeffrey Sachs de la Universidad de Harvard y James Warner, aquí lo que les muestro es, en el número 0 está el periodo previo a la apertura económica y luego del número 0 a la derecha está el periodo posterior. La apertura económica en los casos analizados por Sachs acelera el crecimiento económico al revés de lo que se nos dice, que la apertura genera una Argentina para pocos. Todo lo contrario. En los casos revisados por Sachs y Warner, la apertura económica ha generado aceleración del crecimiento económico. Fíjense cómo la línea punteada después del número 0, que es después de la apertura económica, está por lo menos 2 puntos más alta que la línea previa. Acá lo que están son los niveles de inversión posteriores al periodo de liberalización. De nuevo, el número 0 es el momento que la economía se abre al comercio, previamente tenemos el periodo con la economía cerrada y luego con la economía abierta. Los niveles de inversión prácticamente se han duplicado de 12,5 en promedio al 25% después de la apertura económica.
Ahora voy a introducir la segunda causa de la decadencia argentina que sigue tocando de manera muy directa al agro. Son las crisis fiscales que hemos tenido en los últimos 70 años como consecuencia del exceso de gasto público. Miren, brevemente, este es el resultado fiscal del Estado desde el año 61 hasta el año 2015. El número 0, que es esa línea negra que está ahí, debajo de la cual están las coloradas, la verde y la azul, es el Estado cuando está en equilibrio fiscal. Si el Estado tiene déficit fiscal, las líneas están por abajo. Si el Estado tiene superávit fiscal, impuestos mayores que gastos, las líneas están por arriba. Fíjense en particular la línea azul, que es el resultado fiscal después de todos los gastos públicos de nación, provincias y municipios. Solamente en 4 años de estos 60, la Argentina tuvo un Estado con superávit fiscal, fueron los 4 años de Néstor Kirchner. En los restantes 56 el Estado tuvo déficit fiscal. Siempre ha estado en territorio negativo, en territorio deficitario, y en ese periodo de 56 años Argentina tuvo 4 crisis homéricas. La primera fue el Rodrigazo, la segunda la crisis de Martínez Dios, la tercera la hiperinflación, la cuarta la crisis 2001-2002. Señores, no hay que transar con el déficit fiscal. No hay ningún argumento, dada la evidencia histórica, de que el déficit fiscal puede ser medianamente bueno. Es malo de cabo a rabo. Argentina, insisto, de vivir en territorio deficitario, ha tenido 4 crisis homéricas que sin duda han derrumbado la tasa de crecimiento en largo plazo. Y esto no ha sido como consecuencia de que el Estado recauda poco, sino como consecuencia de que el Estado gasta más de lo mucho que recauda. En este gráfico lo que les presento es una nube de puntos que tiene más de 500 datos acumulados a lo largo de 50 países, 150 años. Y la línea negra lo que les muestra la relación débil que tiende a haber entre el PIB per cápita de los países y lo que se recauda. Hay alguna relación, pero no es muy fuerte. Pero tiende a haber relación. O sea, los países tienden a agravar en función del ingreso per cápita. La línea de puntos roja lo que le muestra es la recaudación de Argentina sin ajustar por evasión, y la línea celeste y toda la nube de puntos celestes ajustada por evasión. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que Argentina recauda más o menos lo que diría su PIB per cápita si no se ajusta por evasión. En cuanto tenemos en cuenta la evasión, o sea, lo que pagan solo los que pagan, los que están en blanco, ya nos vamos a la línea celeste, nos vamos bien fuera de borda. O sea, categóricamente la Argentina, si es por el PBI per cápita que tiene, debería estar recaudando, en lugar de los casi 50 puntos que recauda sobre su sector en blanco, la mitad. O sea, la primera cosa que surge con claridad es que acá, más allá de la discusión de lo distorsivos que pueden ser ciertos impuestos, la primera cosa que surge clara es que Argentina debería tener sobre el que está en blanco la mitad de la presión impositiva que tiene. En lugar de 50 puntos del producto, 25 puntos del producto. Acá les muestro algunos gravámenes. Por ejemplo, Argentina es el número 19, acá, en esta. Argentina es el número, vamos a ver columna por columna rápidamente. Por ejemplo, en recaudación sobre el impuesto a las ganancias, Argentina es el número 36 del mundo, es el número 24 en seguridad social, producto de la alta evasión en los aportes a la seguridad social que hay, en propiedad el número 29. En el consumo somos el número 3. Y en gravámenes al comercio exterior, fruto de las retenciones, somos el número 1. Así que si yo ajustara el consumo por la evasión que hay dentro del consumo, no dudaría en decirles que Argentina es el número 1 en gravar al comercio exterior, retenciones a las exportaciones, y al consumo. Obviamente que siendo el número 1 en gravar al consumo, por definición va a recaudar poco sobre los ingresos a las ganancias. Esto lo digo porque alegremente se dice muchas veces que Argentina recauda poco sobre las ganancias. Bueno, es el número 1 en el mundo en gravamen sobre el consumo una vez que lo ajustamos por evasión. Obviamente que va a recaudar poco sobre el impuesto a las ganancias. Ahora, en el gravamen al comercio exterior, y esto sí hacia el agro, es número 1 en el mundo. Así que sin duda que ahí el agro tiene claramente la razón y la voz para levantar acerca de la distorsión y la presión impositiva sobre el sector. En cuanto al gasto público, lo que les diría
Claramente Argentina tiene un gasto público muy por encima de lo que es a estándares internacionales. Si uno mira esta gráfica y compara el punto celeste más alto, que es el año 2015, contra la línea negra, que es lo que debería ocurrir, acá están sobrando cerca de 15 puntos de gasto público. 15 puntos del producto, quiero decir. No piense que el producto bruto hoy son 10 billones de pesos. El gasto público que sobra son esos 15 puntos del producto. Si uno dijera Argentina debería tener un gasto público similar a lo que gastan otros países en función del ingreso per cápita. Bueno, acá hay algunas gráficas sobre el gasto público. En particular, lo que quiero enfatizar es, además del delirio de presión impositiva que sufre el sector agropecuario, ya solo arrancando por el comercio exterior, también Argentina es número 1 en el mundo en gravar su factor trabajo. De ahí que tengamos la evasión impositiva en materia previsional más alta del mundo. Argentina, cuando uno toma la totalidad de los impuestos al trabajo, tiene una distorsión de precio del 67%. Si uno no toma en cuenta, por ejemplo, alguna parte del componente impositivo sobre el salario, como por ejemplo la cuota sindical, la cuota solidaria, el seguro de vida, y toma solamente en cuenta lo que es seguridad social, estaría en segundo lugar. Pero independientemente que uno tome un concepto o el otro, Argentina tiene el récord en el mundo de impuestos al trabajo. Yo le diría, para ir redondeando, la causa de la decadencia argentina, desde mi punto de vista, es este triángulo vicioso, donde tenemos tres vértices muy claros, de mi punto de vista. Uno de ellos es el proteccionismo industrial, otro de ellos es el Estado grande y deficitario, y otro eje, otro punto son las leyes laborales fascistas que Argentina tiene. Argentina, sí, no hay que dudarlo, tiene leyes laborales de la época del fascismo, porque su instrumento legal data de aquella época. Prácticamente la estructura legal en materia laboral que creó Perón, salvo la ley de asociaciones sindicales, que es del 88 con Alfonsín, el resto son leyes laborales de hace 70 años, con un mundo que ha cambiado de manera enorme. Por si fuera poca demostración de lo inviable que son las leyes laborales que tenemos nosotros, Argentina tiene casi tantos trabajadores privados en negro como en blanco. Así que no sé de qué hablan los sindicalistas cuando hablan de la justicia social. 6.200.000 trabajadores en blanco, 5 millones casi hoy de trabajadores privados en negro. Claramente no ha sido el trabajador el más beneficiario, el mejor o el que se ha beneficiado sustancialmente con estas leyes laborales. O sea, Argentina está en todo su derecho para mí para no cambiar. Ahora, no pidamos que nos vaya bien si Argentina no cambia. Para mí es claro que Argentina tiene que salir de lo que es el proteccionismo industrial y ahí el agro debe ser la voz cantante, la punta de lanza del pedido del libre comercio. El agro debería concentrarse menos en el pedido por menos retenciones, que no deben existir, por supuesto, y pedir mucho más una apertura genuina de la Argentina al mundo. Porque les vuelvo a decir, mientras sigamos garantizando rentas espurias al que compite con importaciones, con una economía cerrada al comercio, no hay chance para el agro. ¿Y hacia dónde tiene que inmigrar Argentina? Si yo digo, o mi tesis es que Argentina es decadente como consecuencia de este triángulo vicioso con estos tres vértices, ¿hacia dónde debe cambiar? Y yo le diría, Argentina tiene que cambiar hacia estos tres vértices. Argentina tiene que ir al libre comercio, tiene que ir a un Estado pagable y sin déficit, y Argentina tiene que tener flexibilidad laboral absoluta. Sí, se lo voy a decir con claridad. Acá no puede ser que las empresas quiebren por echar un empleado como pasa hoy. Tenemos una justicia laboral delirante. ¿Usted quiere que la gente o que las empresas tomen empleados? Que sea barato despedir empleados. Sí, tiene que ser barato. La economía más pujante del mundo, la potencia número 1 del mundo, es la economía del fire out. Tenemos que tomar la pastilla roja de Matrix. Lo que estamos viviendo es una verdadera ficción de que tenemos leyes laborales que protegen al trabajador cuando hay 5 millones de trabajadores en negro. Que hay un Estado que genera derechos cuando
43 puntos del producto y tenemos 8 millones, 12 millones de personas pobres y 8 millones viviendo de planes que si le sacamos el respirador no sabemos qué hacer con ellas. Es una sociedad que vive hablando de la renta espuria agropecuaria y no se da cuenta que la renta espuria en realidad están en las rentas ficticias y cavernícolas del proteccionismo industrial que tenemos. Sin duda que hay que tener industria, pero otra industria, la industria que compite con el mundo. Nuestra industria prebendaria que nos hace creer que todo tiene que ser más caro en el mundo para poder generar empleo industrial. Es falso. La experiencia y la evidencia internacional muestra que la apertura económica genera crecimiento sostenido. Si acá terminaron mal las aperturas económicas que se hicieron, fue o porque no la hubo, o porque sí la hubo, fue muy mal acompañada por el resto de la política económica. Obviamente que como pasó con Martínez Dios y con Menem, si yo abro la economía del comercio y al mismo tiempo atraso el tipo de cambio con el endeudamiento extranjero para financiar déficits fiscales, voy a terminar en crisis. Pero no tiene nada que ver con la apertura económica, sino tiene que ver con una indebida política fiscal de atraso del tipo de cambio, fruto del financiamiento del déficit con el endeudamiento extranjero. Yo creo que si Argentina no cambia hacia acá, y esta es la batalla cultural que hay que dar, una suerte de nueva evangelización de la Argentina, Argentina va a seguir repitiéndose en este triángulo vicioso que son 3 vértices donde Argentina tiene un ajuste, o tiene una crisis, tiene un rebote, el deterioro para volver a tener un ajuste, una crisis. Mire, piénsenlo, arranquemos con el Plan Austral. El Plan Austral arrancó con un ajuste / crisis que fue el año 85. Tuvimos un par de años de rebote, 86, 87. En el 88 empezó el deterioro. En el 89, 90 tuvimos la crisis de la hiperinflación. Luego de la crisis de la hiperinflación vino la convertibilidad y tuvimos un rebote de 7 años. Pero luego vino el deterioro 98-2000, la crisis 2001-2002, otra vez el rebote 2003-2011, 2011-2015 el deterioro, el ajuste de Macri de 2016, y yo le diría, sin duda que Argentina va a tener su rebote ahora. Y el primer año de ese rebote es 2017. Y el rebote puede durar años. Ahora, si el rebote que puede durar años y no hay ningún cisne negro, no lo empalmamos con las cosas que hay que hacer, y hace 70 años que sabemos lo que no hay que hacer, que es lo mismo que decir lo que hay que hacer, vamos a volver a tener una nueva frustración. No se trata de volver a hacer lo mismo que hicimos 70 años de buenos modales ahora o con globos amarillos. Hay que hacer cosas diferentes para empalmar el rebote que puede durar años con crecimiento sostenido. Y esas cosas son, sin duda, romper huevos para hacer una tortilla. Sin duda que hay que ir contra la patria contratista, contra el empresariado corporativo y prebendario. Sin duda que hay que ir contra la clase política que gasta 43 puntos del producto, algo impagable por el sector privado, en particular por el agro. Sin duda que hay que ir contra todo el andamiaje que se ha montado en los últimos 70 años en materia laboral. Sin duda que hay que ir por otra justicia laboral. Sin duda que hay que tener otra ley de obras sociales, otra ley de obras sindicales. Sin duda que para hacer una tortilla, o sea, un nuevo país, hay que romper huevos. Pero si no lo hacemos, estoy convencido de que Argentina va rumbo, y ojalá que no ocurra, a una nueva frustración. Para que nos vaya bien y cortar con la decadencia de casi 70 años, hay que cambiar. Y hay que cambiar en serio. Esto no es una cuestión de envase, esto es una cuestión de contenido. Muchas gracias. Bueno, hay preguntas para el doctor Espert. Hay preguntas para el doctor Espert y si quieren pueden escribir alguna más porque estamos con algún minutito de tiempo todavía. Doctor Espert, con los parámetros actuales y las medidas tomadas hasta ahora, ¿a dónde vamos? A dónde vamos, yo creo que vamos a tener un buen crecimiento en 2017, puede tener crecimiento de la economía en 2018 y eventualmente 2019 también, si no hay nada raro afuera en el mundo. O sea, yo creo que Macri tiene chance de seguir creciendo varios años más.
Y si, bueno, ya más allá no sé pronosticar, sería ciencia ficción, para mí no me da la cabeza para pronosticar más adelante que un 2019, pero yo creo que en las elecciones estas a Macri le va a ir mucho mejor que en las PASO. Espero que de esa manera realmente vaya contra lo que hay que ir. Yo veo de manera alentadora algunas señales que se están dando en materia de ir contra los sindicalistas. Yo creo que hay que ir contra los sindicalistas, no dudo. Sin duda que hay que ir contra ellos, ¿sí? Son absolutamente, en promedio, impresentables. No puede ser que tengamos sindicalistas presos por ladrones como Zanola, por ser partícipe necesario de asesinato como Pedraza, otro por delincuente como el Caballo Suárez, otro por sospecha, otro que está siendo investigado por sospecha de lavado como Santamaría. ¿Qué son esos esperpentos que tenemos acá de sindicalistas? Está completamente desnaturalizada la actividad sindical en Argentina. Mire, uno si tiene la fortuna de recorrer el mundo y estudiar cómo son los modelos sindicales en el mundo, acá hemos creado verdaderos señores feudales. Basta con esto. Señores que deciden hasta quién es el presidente del fútbol argentino. Vamos a Argentina, hecho sea de paso, con Uruguay, ¿no? Pero yo le diría claramente, Argentina no va a poder prosperar si pretende hacer lo mismo de siempre, nada más que con buenos modales. No, tiene que cambiar. ¿Cuál cree que serán las consecuencias de tomar las medidas que se tienen que tomar para corregir el rumbo? En números, si es posible. No, números. A ver, los números son claros. 70 años de decadencia, esos son los números que tenemos que tener claro para discutir. No los costos sociales del cambio. Hay que hablar de los costos sociales que tiene lo que estamos haciendo. Los costos de lo que estamos haciendo es prácticamente para calificar a la Argentina como un país que ha sido genocida consigo mismo. Este país que fue número 10 del mundo, número 5, hoy es número 48, 50, con 30% de personas pobres de hace 30 años. De los 12 millones de personas pobres que tenemos hoy, la mitad son chicos menores a 17 años. Estamos destruyendo hasta el futuro, si ustedes quieren así. Dentro de esos casi 6 millones de chicos pobres que hay, las nenas entre 10 y 14 años tienen una criatura cada 3 horas por día. Un delirio. O sea, hablemos de los costos de hacer lo que estamos haciendo. Bueno, apúrense, hay alguna pregunta más porque tengo una preguntita y el tiempo ya es breve. ¿Qué país, doctor Espert, le parece un buen ejemplo, un buen parámetro a seguir en el Cono Sur? En el Cono Sur, Chile sin duda. En segundo lugar pondría Perú, que en el último cuarto de siglo ha hecho una reforma extraordinaria. Y luego, del resto de los países hay cosas que yo rescataría. De Brasil rescataría que tenemos una justicia que mete presos a los delincuentes. Acá los delincuentes nos dan todavía lecciones. Y otra cosa que rescataría, Temer, un presidente que está colgado, pero colgando el pincel, ha hecho una reforma laboral agresiva contra la mafia sindical de Brasil. Y acá nosotros estamos viendo de qué manera vamos a enfrentar a esta mafia sindical que tenemos, a ver, para que no tengamos problemas. Miren, muchachos, ¿dónde están nuestros cojones, no? ¿Dónde está? ¿No será relato también? ¿Qué opina del crecimiento del Estado, del tamaño del Estado en el gobierno de Macri? No, el Estado con Macri no ha crecido. Estamos en 43 puntos del producto, que es el mismo tamaño del Estado que dejó Cristina. No lo bajó el gasto público Macri y en ese sentido no nos están diciendo la verdad del Ministerio de Finanzas. El gasto público está en 43 puntos del producto, que es el mismo gasto de Cristina Kirchner. Si el déficit es un poco mayor es porque bajó un poco los impuestos, particularmente algo de retenciones y el impuesto a las ganancias. El aplauso para el doctor José Luis Espert. Muchas gracias. Gracias, buen día.